Hablamos este día de temas importantes, la educación en el país para lograr crecimientos económicos sostenibles y las oportunidades que el mundo otorga a aquellas naciones que deciden invertir en estos rubros. El licenciado Ricardo Montenegro, presidente del INSAFORP, nos acompaña. ¿Cómo está usted, señor? Muy Bienvenido. bien, un gusto nuevamente poder compartir con usted y con los televidentes. Y el licenciado Farid de Jesús Figueroa, conferencista del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos compartir experiencias para seguir construyendo territorios. Hágame el favor de ilustrarnos. ¿El SENA sería prácticamente el equivalente del INSAFORP en Colombia? Es correcto, somos el homólogo de INSAFORP en ¿Cuántos Colombia. años ya, señor? 62 años lleva la institución. 62. 62 años. Ok. ¿Y el método de enfoque de trabajo de ustedes es precisamente... Precisamente es la formación para el trabajo. Es decir, formamos a los colombianos que ven de alguna manera en la formación técnica una opción de formación para insertarse al mundo productivo. Muy bien. ¿Cuántas personas habrán tenido la oportunidad de participar en todas las oportunidades que ustedes han dado? Valga Pues la le redundancia. voy a dar una cifra. Nosotros tenemos cálculos y las cifras anualmente, estamos hablando de 7 millones de colombianos pasan por los ¿Anualmente? anualmente, Ok. por los ambientes de formación del ¿De SENA. una población de Colombia de? 48 millones. Ok. Muchos habrán ya pasado en varias oportunidades. Porque es precisamente el concepto que nosotros manejamos y es la formación a lo largo de la vida. Es decir, permanentemente hay que estar en procesos de actualización y reentrenamiento para el mundo productivo. Muy bien, tengo varias preguntas que hacerle, pero también a don Ricardo. Se ha llevado a cabo el 6º Congreso de Formación Profesional. Correcto, el día de ayer tuvimos nuestro 6º congreso, lo denominamos Formando un Mejor El Salvador. Tuvimos más de 550 participantes en las charlas. En la mañana y durante el día tuvimos stands donde nuestros socios estratégicos, los centros de formación, estaban exponiendo su oferta formativa. Llegó mucha gente y por la tarde tuvimos las charlas. Tuvimos 3 charlas, una de Álvaro Ramírez de la OIT Costa Rica, otra de Liliana González de Sinterfor. Ella habló sobre las ventajas que tiene la articulación entre la formación técnica y la formación profesional para que las personas que han estudiado una carrera técnica puedan continuar sus estudios en las universidades con equivalencias gracias a los conocimientos y la experiencia que tienen. Y después Farid fue quien nos dio esta charla sobre las nuevas y la importancia de las metodologías tecnológicas para los jóvenes, y no solo para los jóvenes y los no tan jóvenes principalmente, ¿verdad? Así que estuvimos muy contentos y ya preparándonos para el próximo año. Tenemos retos interesantes. Estamos esperando que se concretice esto de la propuesta que hicieron los señores diputados al señor presidente y que el señor presidente aceptó, en que fuéramos nosotros los que manejáramos estos 28 millones de dólares para formar a los jóvenes en este préstamo que se está tramitando con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y además de eso, pues sería un programa especial. Tenemos nuestros programas normales para... Vamos a continuar con los programas normales, naturalmente. Vamos a continuar. Estos 28 millones son los que el gobierno buscaba utilizar en esta especie de universidad o centro técnico de capacitación en CIFCO, ¿verdad? Correcto, correcto. Ellos lo pensaban hacer en la feria y centro de convenciones, digamos ahora. Y ahí adecuar algunos espacios para poder atender a los muchachos. Entonces, ahora pues pareciera que nos van a asignar a nosotros esos fondos para que nosotros, con la metodología que ya tenemos, podamos
invertir esta cantidad de dinero en preparar a jóvenes en carreras tecnológicas. Muy bien. E informáticas. Es un trabajo que se ha venido desarrollando en INSAFORP por muchos años. Correcto, nosotros ya lo estamos haciendo, pero naturalmente nosotros ya empezamos a trabajar en un perfil, digamos, del curso, pero nos tenemos que juntar con las autoridades para definir ciertos detalles, ¿verdad? No sabemos cuál es el número de personas que ellos quieren formar, no sabemos cuál es la intención final de este programa, si es solo formar a la gente o que la gente consiga trabajo o que la gente genere sus propias emprendimientos. Entonces, son cosas que tenemos que conversar, pero nosotros ya empezamos a trabajar en un perfil. Bueno, la oportunidad existe y qué bueno que se vaya a desarrollar de esta manera y ojalá el alma política que recorre todo esto no haga cambios de última hora. Bueno, yo creo que a nosotros nos agrada pues que los señores diputados hayan pensado en que INSAFORP puede hacer esto. Eso quiere decir que ellos tienen un concepto adecuado y bueno de la institución. Y también nos agrada sobremanera que el señor presidente de la República haya aceptado que nosotros hagamos este trabajo. Y lo que yo sí puedo asegurar es que nosotros, igual que el resto de formaciones que damos, lo vamos a hacer con total transparencia, ¿verdad? Y de una manera técnica y eficiente. Muy bien. De la ponencia que tuvo ayer, señor, me mencionaba que es extremadamente importante, don Ricardo, y sobre todo para quienes no traemos ese factor genético de la tecnología incluido en el ADN, como son los jóvenes hoy. Cuéntenos, ¿qué es lo que mejor se puede aplicar para las sociedades que vivimos en este momento? A ver, primero es entender que vamos de pronto a plantearlo en estos términos, entender que el mundo ha cambiado, que está exigiendo otras habilidades, que los jóvenes nuestros están asistiendo a un mundo absolutamente complejo que les está requiriendo unas competencias, unas habilidades muy específicas en un mundo altamente digitalizado. Y que finalmente sabemos también que cuando hablamos de un mundo altamente digitalizado, pues aparecen entonces una cantidad de temores en términos de que muchos empleos podrán desaparecer, pero también hay que decir que aparecerán muchas otras oportunidades, que lo que tenemos que hacer es preparar a las personas para tener ese nivel de sensibilidad y determinar en qué momento hay que reconvertirse laboralmente, es decir, en qué momento debo saber que mi empleo, mi oficio, mi actividad posiblemente va a ser digitalizada y que tengo que empezar a pensar cómo puedo reconvertirme, incluso pensando en el mundo digital, es decir, cómo empiezo a hacer las cosas desde la óptica de lo digital. Y entender nosotros como instituciones que el reto aquí es en cómo logramos hablar el lenguaje de nuestros jóvenes que están buscando pues, de alguna manera procesos formativos mucho más inmediatos, procesos formativos mucho más flexibles, procesos formativos que pongan a viajar los contenidos a través de otros canales, no necesaria y única y exclusivamente la presencialidad, sino que hay otros diversos canales que finalmente es el lenguaje que ellos manejan. Entonces son los retos que finalmente un mundo altamente digitalizado nos está proponiendo a las instituciones que hacemos procesos de formación. Es decir, no estamos diciendo entonces que vamos a migrar entonces a la virtualidad y vamos a desaparecer entonces las infraestructuras físicas, no, porque con seguridad que eso no va a suceder, pero sí es necesario que pongamos de alguna manera a tono nuestras instituciones con lo que el mundo nos está demandando. Y aparte de eso, que podamos escuchar a nuestros jóvenes en términos de ellos realmente qué es lo que quieren. Y eso sería entonces también entrar a redefinir el concepto de la pertinencia a la formación. Es decir, ¿qué es lo pertinente? No solo es la vocación del territorio, no solo es el sector productivo, sino también qué están pensando, cuáles son los sueños que tienen los jóvenes, cómo se ven en el mundo, ellos realmente qué quisieran hacer, porque hoy tenemos una gran realidad. Muchos de nuestros jóvenes están pensando en laborar en algo que todavía no existe. O sea, ellos están imaginando trabajos que no existen y nosotros como instituciones todavía no los hemos formado para eso, pero ellos están pensando en cosas que todavía no existen. Que todavía no existen, claro, pero saben que vienen. Pero saben que vienen, exactamente. Y la pregunta es, ¿cómo los escuchamos para anticipar esa realidad?
para que no seamos instituciones reactivas, sino que seamos instituciones proactivas, generemos capacidad instalada, le brindemos a ellos esas competencias, digámoslo así, organizadas en el buen sentido de la palabra, para que se puedan insertar en un mundo absolutamente digital. Es decir, que podamos tener un joven que vive en El Salvador, pero que trabaja para una multinacional, vía internet, que es capaz de desarrollar software para una compañía multinacional, que es una persona que es capaz de detectar fallas para grandes plataformas en el mundo, pero lo hace desde El Salvador, desde su ciudad, desde su hogar, sin necesidad de desplazarse, porque finalmente eso es lo que nos está mostrando también el mundo de la digitalización. No hay necesidad de la movilidad, ya no hay necesidad de movernos. Y ese es de alguna manera muchas de las cosas que nuestros jóvenes quisieran hacer. Ellos quisieran trabajar desde su casa, en el horario que ellos quisieran, solo entregar productos y con la tranquilidad que no les ponga en riesgo su nivel de vida, porque estos son una generación que está pensando en su estilo de vida, que nada les ponga en riesgo su capacidad de vivir tranquilos. Son grandes retos que van a ser, bueno, están siendo difíciles de superar, porque lo común en países como el nuestro, no sé en Colombia, pero en países como el nuestro, todo el mundo llega y pone su huella para marcar que ya llegó a trabajar. Correcto. Si no llega un día, mire, me quedé trabajando en la casa para adelantar, ¿cómo no? Ajá, allá quédate mejor. Ajá. Estamos de acuerdo, son los retos inclusive para el sector productivo, porque las empresas también tienen que empezar a pensar en una lógica distinta, porque si no, pues vamos a pensar de la manera mucho más extremista. Si las empresas y el sector productivo no se acomoda a esas industrias 4.0, que son industrias altamente automatizadas, digitalizadas, que entienden que hay una lógica distinta, que hay una relación laboral diferente, también va a llegar el momento en que se van a quedar sin personas para laborar, porque estos jóvenes de alguna manera están diciendo, no, a mí no me ponga a marcar horario, déjeme llegar a tal hora o yo le entrego el producto y desde mi casa. O nos comunicamos y yo le digo en qué va y le digo en qué plataforma se encuentra mi producto, porque así están pensando ellos. Entonces creo que esto es un cambio absolutamente en todo el sentido de la palabra, pero el gran reto está realmente para el ámbito educativo y el ámbito de la formación, porque es allí donde precisamente se incuban esas nuevas ideas, esas nuevas maneras de ver el mundo, es en la escuela necesariamente. Exactamente, y precisamente eso que usted mencionaba es un tema que Gerardo Liévano le preguntaba a los ponentes que tuvimos en la media hora anterior, ¿cómo puede contrarrestarse la industria 4.0 en un país donde siempre le ha apostado a mano de obra y en algunos casos mano de obra barata? Correcto. A ver, es la formación, no hay otro camino, es la formación, porque de lo contrario estaríamos condenando a nuestras industrias inclusive a desaparecer. Si nosotros no generamos capacidad instalada, no formamos a los jóvenes, a esas nuevas generaciones, no les permitimos que realmente se inserten en el mundo digital, pues de alguna manera también estaríamos condenando al sector productivo. Y creo que es donde tenemos que tener ese nivel de sensibilidad y entender que no son cosas lejanas. O sea, el tema de las industrias 4.0 ya es una realidad. O sea, hay procesos que ya están absolutamente automatizados. Ya hay que entenderlo, lo que hay que hacer es incorporarlos. Y lo que hay que entender es cómo hacemos una reconversión laboral para que las personas entiendan que las cosas han cambiado. Y que en ningún momento lo que se busca cuando hablamos de industrias 4.0 o en el mundo de la digitalización, no es que la intención en el fondo sea desplazar mano de obra, es posiblemente cualificarla, darle otro rol. Posiblemente ya no es ponerlo al frente de la máquina a producir en serie, sino detrás de la máquina, detrás del robot, detrás de aprender sobre inteligencia artificial. Es más, ahí inclusive nosotros hemos llegado a una conclusión, y es que un lenguaje donde tendrá que ser común en los próximos años es que todos los ciudadanos tendremos que aprender programación. Todos, eso hará parte de la cultura general, sí. Programar digitalmente. Le hemos tenido que ir aprendiendo rápidamente. Total, claro, y porque si no lo hacemos, empezamos a quedarnos por fuera. O sea, nosotros posiblemente somos de una generación absolutamente análoga, ¿sí? Nosotros somos de esa generación que posiblemente para la universidad los trabajos eran a mano, ¿cierto? Pero nos tocó aceptar que llegó la tecnología, nos tocó aceptar la tecnología, nos tocó incorporar el computador en nuestra vida, nos tocó entender que el celular debería ser un celular inteligente y no simplemente análogo. Eso lo entendimos y por eso todavía estamos vigentes. De lo contrario, habíamos salido. Exactamente, estaremos por fuera del mercado. Ahora, ¿están preparadas las empresas cuando los que dirigen las empresas podrían ser de una generación que, como usted dice, nos ha costado transitar del análogo al digital? Yo pienso que ahí hay un diagnóstico importante por hacer y que precisamente esa es la labor que se debe hacer desde los ambientes de formación. ¿Cómo logramos entonces recapacitar
inclusive hasta los dirigentes, a los mandos medios de las organizaciones, de las empresas, para entender que hay unas realidades y que hay que pensar en unas lógicas distintas, porque lo contrario, tendríamos una gran dificultad desde el punto de vista de la productividad de nuestros países si las empresas no se modernizan. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos un reto gigante que nos lo puso el presidente de la República, y es que el SENA se debe convertir por excelencia en la institución que lleve las industrias 4.0, el concepto de las industrias 4.0 para el mejoramiento de la productividad a las empresas colombianas. Wow. Entonces el reto que nosotros tenemos es nosotros internamente también cómo nos repensamos, porque también hay que reconocer, veníamos de un mundo análogo y cuando nos dicen que todo esto está digitalizado, entonces nos toca hacer un esfuerzo doble. Cómo nos modernizamos nosotros como institución, pero también de manera paralela cómo hacemos procesos formativos para que las industrias también las incorporen. Si las empresas no cambian y no se actualizan, es culpa de ustedes porque ya recibieron el mandato. Tal cual, imagínate. Ajuste sus cursos, seminarios, capacitaciones para que ese sea el norte. Cual. O sea, nosotros tenemos allí digámoslo así, 2 o 3 líneas muy claras. Primero, Industrias 4.0 en la lógica que acabo de mencionarles. Y otro renglón muy importante que es el concepto de la economía naranja. Es decir, aquella industria que también genera grandes ingresos para los países. Turismo, gastronomía, todo aquello que es intangible, el desarrollo del software, todo eso que llamamos, esas ideas que se convierten en riqueza, se denomina economía naranja. Ese es el gran reto también, nosotros debemos formar en esa lógica y obviamente no lo podemos hacer solos, por eso tenemos que acudir a las alianzas estratégicas con grandes compañías, Microsoft, Amazon, los que saben hacerlo, porque a eso no le podemos tener ningún temor. Señor, dicen que el que no pregunta se queda toda la vida con aquella duda de qué me quiso decir, ¿verdad? En la forma más fácil de traducirlo, economía naranja, porque es algo que se viene mencionando mucho en los últimos años. Sí, a ver, lo que pasa es que es, digámoslo así, convertir en riqueza una idea. Wow. Es eso, esa es la economía naranja, una idea, volverla riqueza. ¿En qué sentido? Cuando yo hago un plato en gastronomía, que hay ahí una idea porque eso es un arte, o sea, la gastronomía es un tema que tiene que ver con el arte, con la cultura. Cuando yo le doy un valor agregado, con seguridad que puedo generar grandes riquezas a partir de ahí. O cuando yo hago un cuadro, cuando hago una obra de arte, estoy materializando una idea para volverla líquida, para que se vuelva dinero. Cuando yo tengo una iniciativa de generar una aplicación, un software o algo, una idea, la estoy materializando y la puedo volver riqueza. Entonces es hacer conciencia de que las ideas se pueden convertir en riqueza. Y hay muchas cosas, y precisamente va muy a tono con esta generación, porque tenemos una generación absolutamente emprendedora. Nuestros jóvenes son emprendedores, ellos son más emprendedores que empleados. ¿Sí? Exactamente. Y en ese orden de ideas hay que enseñarles a que aquel muchacho que le gusta la gastronomía está en una industria que es muy poderosa, que aquel muchacho que le gusta el arte, que le gusta el cine, que le gusta crear, que le gusta hacer audiovisuales, cortometrajes, está en una industria que es muy poderosa y que genera grandes riquezas. Entonces es eso, básicamente es generar un alto nivel de conciencia de que las ideas, la creatividad, las ideas se pueden convertir en riqueza. Eventualmente todo eso tiene que cambiar también el planteamiento de hacia dónde va a apuntar el INSAFOR con las capacitaciones y seminarios, señor. Definitivamente, nosotros tenemos, como decía Farid, no solo adaptarnos, sino que ir viendo, tratando de predecir el futuro de la demanda que va a haber. Entonces, están los estudios de prospectiva que son muy útiles cabalmente para poder orientarnos hacia dónde van las nuevas tendencias y con suficiente tiempo prepararnos para dar los cursos adecuados en el tiempo y que los programas sean cada vez más pertinentes. Ayer nos decía Farid, por ejemplo, que a ellos les ha pasado en Colombia que hay una demanda y entonces vienen y empiezan a preparar un curso y se tardan 6 meses, 1 año en preparar el curso. Cuando ya lo tienen listo y sacan el curso, ya cambió la demanda. Exactamente. Porque en estos días las cosas cambian increíblemente. Como él bien decía, los jóvenes que están entrando a la universidad en este momento no saben en qué van a trabajar dentro de 4 o 5 años que terminen. Los jóvenes de ahora no les gusta estar tanto tiempo en una misma cosa. Entonces tenemos que adecuar
nuestra enseñanza a carreras más cortas, ya no de 5 años, sino que de 3 años. Y en 3 años darles a ellos las materias más adecuadas para que se preparen y, como se dice ya en todo el mundo, la preparación tiene que ser durante toda la vida. Ellos van a ir 3 años a la universidad, van a tener un título, pero ellos van a continuar trabajando y continuar preparándose y continuar reconvirtiéndonos. Él nos mencionaba ayer, en el mundo se van a perder 88 millones de trabajos, pero se van a crear 130 millones de nuevos empleos, solo que en otra cosa. Entonces, a estos 88 millones de personas que se van a quedar sin trabajo, porque la automatización va a ser más eficiente y mejor la labor que ellos hacen, los tenemos que reconvertir para que puedan entrar. Optar a esos 130 millones. Optar a estos 130 millones de nuevos empleos que se van a crear. Si no se convierten, quedan fuera del mercado. Si no se convierten, quedan fuera del mercado. Y no se puede hablar de lustros ni décadas para los cambios. Estamos hablando de años, meses. En todo caso, miren, de enero vamos a comenzar con este otro proyecto y la cosa es diferente. O sea, los cambios son a pasos agigantados. O sea, es a pasos agigantados. Y nosotros desde la experiencia, inclusive ayer le compartíamos la experiencia, a nosotros nos sucedió algo muy particular, como SENA en Colombia. Y es que nosotros escuchábamos hace muchos años que se hablaba, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, de blockchain. Y se hablaba en el mundo del blockchain y el mundo en el blockchain, y entonces en Europa se hablaba de blockchain, en los Estados Unidos se hablaba de blockchain. Y nosotros creíamos que finalmente eso todavía no iba a llegar a nuestro territorio. Cuando empezaron las industrias, las empresas, algunas empresas de avanzada empezaron a decir, necesitamos personas capacitadas en blockchain. Oh, diablos, no tenemos a nadie formado en blockchain. Y empieza a buscar quién nos ayudaba a construir un currículo. Pero de eso sí se estaba hablando en el mundo hace mucho rato. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros caemos en la trampa cuando hablamos de la pertinencia de quedarnos mirando un asunto absolutamente local. O sea, nos quedamos mirando, como decimos coloquialmente en nuestra tierra, nos quedamos mirando el ombligo. O sea, nos quedamos mirando únicamente hacia adentro y nos olvidamos que hay un mercado, que hay un contexto mundial que está exigiendo cosas. Y aparte de eso hay algo que es muy importante, que es el reto para la formación. Es pensar que estamos formando jóvenes hoy, en el caso concreto de El Salvador, pero estamos formando finalmente ciudadanos del mundo. Sí. Son ciudadanos del mundo y eso no lo podemos perder de vista. Eso significa que el reto es qué está pasando en el mundo, cuál es la tendencia, qué se requiere en el mundo, que finalmente sabemos que va a llegar, que nos va a tocar porque somos parte de un mundo global que nos va a tocar en algún momento y que nos tenemos que preparar para eso. Fenómeno que se está dando, señoría, me queda poco tiempo. Muchos jóvenes están estudiando en línea materias que ni se sueña que sean impartidas en este momento todavía en países como los nuestros y que tienen años ya de estarse dando en algunas naciones que ahora son las tecnológicamente más avanzadas. Y son tal vez cursos en los que se concentran mucho, que no tienen que estar ni 5, ni 3, ni 2, ni un año, probablemente en línea, y tienen todo el tiempo y se enfocan y están, pero decididos a terminarlo, y en un mes están prácticamente graduados, entre comillas, con eso, y son genios. Lo que sí es algo que ha tenido una gran importancia, pero ahora tal vez tiene una mayor importancia, son las habilidades blandas. Total. ¿Habilidades? Blandas. Las habilidades blandas para los jóvenes y para todos cada día son más importantes, ¿verdad? La disciplina, porque estas nuevas metodologías de enseñanza requieren que la persona se dedique a hacerlo en línea o lo que sea. Tiene que tener disciplina, la puntualidad, poder comunicarse con la gente. Son temas importantísimos. Y eso lo tenemos que continuar reforzando en todos los cursos que estemos dando. Es algo muy importante. Hoy hay una gran cantidad de jóvenes que ayer les decía estudian en la universidad más grande del mundo, que se llama YouTube. O sea, muchos jóvenes hoy son seguidores, tienen sus propios canales, son selectivos, y acabas de decir algo muy importante, Moisés, y es que cuando un joven se enfoca en algo que realmente le gusta, le dedica el tiempo,
no hay que presionarlo, él lo hace por sus propios medios, en su tiempo, y se vuelven muy, pero muy buenos. Correcto. Porque estos jóvenes inclusive también están pensando que la certificación o el título es un tema accesorio. Es un tema accesorio, porque en la red encuentran toda la información. El problema hoy no es de información, ni de conocimiento, ni de contenidos. El problema hoy es lo que acaba de decir el licenciado Ricardo, es muy importante. Es el tema de cómo seguimos fortaleciendo la condición del ser humano para que asuma compromisos con su vida, con su territorio, con su país, con su familia, con su proyecto de vida. Exacto. Y eso finalmente es el pretexto que nos debe llevar para que la formación en el centro de formación, en la institución, realmente alcance un alto nivel de integralidad. Muy bien. No tengo más tiempo, señores. Gracias por haber estado con nosotros y compartir esta experiencia. Maravilloso. Yo recuerdo que YouTube, alguna vez que lo ocupé hace muchos años, era para, bueno, ¿cómo cambio este chorro? ¿Verdad? Pero la gente hoy es cómo creo una plataforma de conversación entre mis compañeros y eso viendo las cosas fáciles. Gracias, muy amable. No, Ricardo, muy amable por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto. Gracias por habernos acompañado.